todos ustedes, Shavua Tov, Shavua Tov. Qué bueno que nos acompañan ahora en esta nueva entrega, en este nuevo capítulo que estamos por ver de el Kuntrese Haltzu, de lo que es el discurso hasídico de Haltzu, del quinto Rebbe de Chabad, el Rebbe Shalom Dover de Lubavitch, en el cual pues prácticamente vamos a seguir adelante con lo que es la esencia, tratando acerca de la esencia del odio gratuito. Estamos tratando acerca de la esencia de la Sinat Hinam, del odio gratuito, y cómo es que esta puede ser curada por medio, cómo es que podemos llegar a lo que es Abat Hinam, a lo que es el amor incondicional, el amor de a gratis. O sea, ese es el objetivo principal por el cual estamos viendo este discurso del Rebbe Rashab, que de hecho también tiene su propia historia también. De hecho, se cuenta de que el Kuntrese Haltzu, de que este mamar, de que este discurso hasídico lo dijo el quinto Rebbe de Chabad, lo dijo precisamente en medio de la fiesta de Simchat Torah, por ser que vio que uno de los Tmimim, por ser que uno de los Bajurim, uno de los jóvenes de la Yeshiva de Chabad en Lubavitch, uno de los jóvenes que estudiaba en la Yeshiva del Rebbe Rashab en Lubavitch, pues no quería compartir su taza, y también no quería compartir la cuchara con la otra persona, no quería compartirlo con otro joven. Entonces por eso es que de ahí se dio el Rebbe Rashab vio eso y vio que no había, de que había un poquito, había sutilmente un poco de separación, había un poco de como que de egoísmo dentro de lo que es la generalidad de los Bajurim del Rebbe Rashab allá en Lubavitch, en la primera yeshiva de Chabad de Tom Hetmimim en Lubavitch. Sabió que había cierto egocentrismo entre los jóvenes de esa yeshiva. Entonces por eso es que el Rebbe Rashab vio de que pues había la necesidad de recalcar la esencia de la Bat Hinam, la esencia del amor gratuito, y cómo uno se puede alejar, y cómo alejarnos del odio gratuito, o sea, de la Sinat Hinam. Entonces, pero continuando con lo que es este mamar, continuando con este discurso de Haltzu, vimos anteriormente en el capítulo 4 acerca de las distintas formas en las cuales el Yetzer Hara hace caer a la persona en el odio gratuito, cómo es que se revela el odio gratuito, cómo es que se manifiesta, cómo es que la persona manifiesta el odio gratuito, y las diferentes formas en las cuales el Yetzer Hara hace caer a la persona. ¿Para qué? Para que pueda justificar su odio gratuito y decir de que sí tiene peso cuando en verdad no lo tiene. O sea, para decir, vimos las diferentes formas en las cuales el Yetzer Hara pues, le hace pensar a la persona de que su odio sí tiene peso cuando en verdad no tiene peso. O sea, que puede llegar a tener de que el odio sí tiene tal y tal y tal y tal razón, pero en verdad solamente es un pretexto. ¿Para qué? Para el hecho de que esa persona le cae gorda, ¿por qué? Porque sí, porque no, su realidad no compate conmigo, no compate con mi ego, no compate con mi forma de ser. O sea, ese es lo que vimos en el capítulo 4. Ahora que sabemos, tal y como dicen nuestros sabios, y también de hecho lo menciona también Torat Hasidut, Yediata Mahalá, Hatzi Refua, el saber el diagnóstico de la enfermedad ya es prácticamente parte de la cura. Estamos prácticamente a 50% del camino para la curación. O sea, primeramente, para poder curarnos de una enfermedad, tanto material como también espiritual, pues debemos de, primeramente, saber el diagnóstico de la enfermedad. Debemos de saber de qué estamos enfermos. Igualmente, también en cuanto si una persona enferma de odio gratuito, pues primeramente tiene que estar consciente de sus propios errores, tiene que estar consciente de dónde está fallando en ese aspecto, de dónde está cayendo en odio gratuito. Ese fue el objetivo de lo que fue de lo que fue el capítulo 4. Ahora que ya sabemos el diagnóstico de la enfermedad espiritual, del odio gratuito, ahora podemos empezar a
a entender cuál es la cura, cuál sería el diagnóstico farmacológico para poder tratar esa enfermedad, cuál sería el método de curación. Es lo que vamos a ver en este Perek Hamishi, en este capítulo 5. Y que dice así. Así, en base a lo explicado previamente, que Midian es Yeshut, tal y como lo explicamos de hecho en el capítulo 3. En el capítulo 3 y también en el capítulo 4, acerca de la clipat de Midian, tal y como mencionamos, el diagnóstico de la enfermedad del odio gratuito pasa por lo que es la esencia de Midian, la esencia de la clipa de Midian, la esencia de la cáscara de la maldad, de la esencia maligna de Midian, que es el hecho de guerrear en contra del otro nada más porque sí, es el hecho del egocentrismo de tu egocentrismo que pelea contra el egocentrismo del otro, el hecho de que tu egocentrismo se siente ofendido por la presencia del otro. O sea, esa es la esencia de Midian, es la esencia de la clipa de Midian, que representa Yeshut, que representa el egocentrismo de la persona, mientras que la característica de la santidad es Bitul, y en eso es lo que vamos a ver, es precisamente lo que vamos a ver ahora, la esencia, lo contrario, cuál es la contraparte de lo que es el egocentrismo, que es Yeshut, que es sentirse más, que el egocentrismo se quiere extender hacia todas las partes. ¿Cuál es la contraparte de eso en la santidad? Es Bitul, se le llama en hebreo Bitul. ¿Qué significa Bitul? Es lo que vamos a empezar a ver aquí, lo que vamos a empezar a profundizar qué significa Bitul. La palabra Bitul en hebreo significa anulación, significa anular. O sea, como por ejemplo existe en la halajá, en Yoredea, en el Shulchan Aruch Yoredea, en las halajot de Kashrut, está especificado de que una persona, de que si un alimento que no es kasher, un alimento que es taref, si cae en una olla, entonces tiene que haber 60 porciones más para poder anular esa pequeña porción de taref, esa pequeña porción de comida no kasher, solamente se puede anular si es que hay 60 más, si hay 60 medidas más, tal y como de esa medida de esa pequeña medida de comida no kasher. O sea, pero si no hay 60 porciones equivalentes a esa porción de taref, entonces esa comida se transforma en no kosher, se transforma en una comida que no es kasher. O sea, solamente puede haber bitul beshishim, o sea, solamente puede haber anulación, solamente se puede anular una comida no kasher que cayó en una olla, solamente si hay 60 porciones, solamente si hay el equivalente a 60 porciones en frente de ella. O sea, entonces el anular, prácticamente lo que es bitul significa anular. Bitul significa anular, y en este caso sería la autoanulación de la persona, la autoanulación de todo el ser de la persona ante la voluntad de Hashem. El bitul significa el que todo mi ser, de pies a cabeza, desde el koach haratzon, desde la voluntad de la persona hasta los pies de la persona, están autoanulados a una autoridad y a una esencia superior que está por encima de la persona, y entonces la persona se autoanula y se autoanula para ser solamente el brazo ejecutor de esa voluntad superior. O sea, ese es el significado de Bitul, o sea, en lo que es Torat Hasidut. O sea, explicamos, al igual como mencionamos en Torat Nigle, al igual como mencionamos en lo que es la parte halágica de que existe el Bitul Beshishim, existe lo que es la autoanulación, existe la anulación de una comida no kasher. Solamente si hay 60 porciones equivalentes, entonces esta se anula, esta prácticamente ya no se considera como una realidad, ya no se considera para efectos de kashrut. Entonces, de la misma forma también la persona se debe autoanular ante una realidad superior, ante una realidad mucho más grande que él. O sea, de la misma forma que este pequeño ogel,
esta pequeña comida no kasher se anula ante 60, ante 60 porciones. O sea, entonces, bitul, vamos a ver lo que es el bitul, lo que menciona el Rebbe Rashab acerca de bitul. Podemos comprender por medio por medio del significado de bitul, o sea, de autoanulación a Dios, de entrega total a Dios, entrega de toda la esencia de la persona se entrega a Dios. Podemos comprender por qué la clipa de Midian se opone a la sefirá de Jochma. De aquí podemos entender por qué lo que mencionamos anteriormente en los pasados capítulos anteriores, cómo es que la clipa de Midian, cómo es que el hecho de que del egocentrismo que quiere luchar en contra de otras cosas y quiere pisotearlas y no las tolera en este caso y se ofende por la realidad y se ofende por la existencia de otros y quiere eliminar a los otros y solamente ser él el rey. O sea, eso es contrario, es la contraparte en la maldad de lo que es existe ¿qué significa contraparte de maldad y santidad? O sea, para entender esto tenemos que entender un concepto del Sefer HaZohar, un concepto de lo que es el libro del Zohar, que significa un concepto llamado la Kobel. O sea, ¿qué significa la Kobel? La Kobel significa una parte en contra de la otra, una parte que es la opuesta de la otra, el polo opuesto de una cosa. O sea, el polo sur es el polo opuesto del polo norte. Entonces, de la misma forma, la Kobel, en este caso, existe lo que es el polo de la santidad y su polo opuesto, que es la Klipa, que es el lado de la maldad, el lado del Sitra Achra, el lado del otro lado, del lado oscuro, o sea, del Tzadaher, del otro lado, del polo opuesto de la santidad, que es la Klipa, en este caso. Entonces, tal y como mencionamos en el capítulo 3, Midian prácticamente representa el polo opuesto, representa el epítome del polo opuesto de la santidad. O sea, es total y completamente lo opuesto a la santidad. O sea, la santidad es autoanulación a Dios y su polo opuesto es el expresar total y completamente el egocentrismo y que yo soy más y una realidad que quiere nada más ser ella la que reine, nada más. O sea, eso es lo que es la Klipat Midian. Y es la razón por la cual Midian es el polo opuesto de lo que es la Sefirá de Jochma. O sea, es de lo que es la emanación divina de la sabiduría divina. O sea, el polo opuesto de Midian es la sabiduría divina, la Jochma. Ahora, el Rebbe Rashab va a empezar a explicar qué significa Jochma, qué significa la sabiduría divina, por qué la sabiduría divina es el polo opuesto de la fuerza maligna de Midian, tal y como explicamos. Como se declara en la obra Meoreor y en letra Mem, Midian es el nombre de la Klipa que se opone a la Jochma. O sea, aquí prácticamente cita otro libro llamado Meoreor, en este caso es bien sabido, pero ahora va a explicar por qué Jochma, por qué la sabiduría divina, que es la que da cabida a todas las sefirot divinas, a todas las emanaciones divinas y a toda la encadenación de mundos hasta este mundo. ¿Por qué la Jochma, que es el principio de la revelación divina, por qué su polo opuesto es la Klipa de Midian? O sea, ¿por qué exactamente el polo opuesto de Midian? ¿Por qué es la Jochma? ¿Por qué es la sabiduría divina? ¿Qué es el Reshit HaKol? O sea, tal y como menciona la Kabbalah, la Jochma es el principio de todo. Es el principio de la revelación de los mundos limitados. ¿Por qué? ¿Por qué la Jochma? O sea, Memase Jochma, y en general, ¿qué es sabiduría? ¿Qué significa Jochma en hebreo? Entonces aquí el Rebbe Rashab nos va a explicar. Es bien sabido que Jochma se caracteriza por bitul. O sea, la Jochma, en este caso, tal y como menciona el Mishle, menciona los proverbios, Jochma te hayeva lea, y la sabiduría dará vida a los que la poseen. O sea, ¿por qué? Porque la verdadera sabiduría te lleva a revelar en tu vida un ente superior, una fuerza superior a ti, y que ésta se revela a través de todas tus fuerzas, a través de todas tus
de todos tus detalles de tu vida, a través de todas las cosas que hay en tu vida, a través de todas las fuerzas de tu alma y de tu cuerpo. O sea, esa es la razón por la cual la Jochma, y especialmente la Jochma Elokit, especialmente la sabiduría divina, revela, en este caso revela lo que es esta nekuda de bitul, lo que es este punto de la autoanulación, la autoanulación de todo el ser hacia la voluntad suprema de Dios. O sea, este concepto se expresa en su nombre mismo. La palabra Jochma, ahora va a empezar a explicar qué significa Jochma. La palabra Jochma comprende dos palabras, Koach-ma. O sea, que la palabra Jochma en hebreo está compuesta por, es una composición en verdad de dos palabras en hebreo. Koach, fuerza de ma, del qué, de algo. La fuerza del algo, la fuerza de una revelación, la fuerza de una realidad determinada. O sea, ese es el significado de lo que es Jochma. O sea, Koachma, la revelación y la fuerza de algo, de una realidad de una realidad determinada. O sea, el poder de o sea, el poder de algo. Traducido literalmente, significa que. Indica su naturaleza amorfa, un estado de casi no existencia. O sea, es la razón por la cual no decimos Koach Hashem. O sea, la Jochma no es Koach Hashem, sino es Koach Ma. O sea, la Jochma no es que sea la fuerza de Hashem, la fuerza de Dios, sino que es la fuerza de una realidad que es amorfa, que es un arquetipo amorfo, que prácticamente existe, pero no existe a la vez. Es como, por ejemplo, lo que sucedía con el Aron Abrit, lo que sucedía con el arca del pacto que había en el Mishkan en el desierto. O sea, el Mishkan, mencionan nuestros sabios y mencionan los comentaristas de la Torah de que el Mishkan, de que dentro del Santa Sanctorum estaba el Aron Abrit, estaba el arca del pacto, y esta arca del pacto dentro del Kodesh HaKodashim medía 20 amot, medía 20 codos. Y estaba en el medio, y en el medio estaba el arca del pacto. Entonces podías medir el arca del pacto desde sus extremos, 10 amot, y del otro extremo a la otra pared, 10 amot, como si no existiese, como si el Aron Abrit no existiese. O sea, vaya, aparentemente todo el perímetro de punta a punta, de pared a pared, de pared occidental a pared oriental, tendría que ser 20 amot. Y lo que tendría que medir en el medio, pues sería menos prácticamente. O sea, tal y como vimos en esta perashá, tal y como vimos en la perashá de Vayakhel que leímos en este Shabbat, el Aron Abrit medía a Matayim Bajetzi, medía 2 codos y medio. Entonces, prácticamente debió de haber una medida de 18 codos y medio de un lado y 18 codos y medio de otro. O sea, en medio de los espacios que hay entre las paredes del Sancta Sanctorum y lo que es el Aron Abrit en sí. Pero el milagro era de que podías medir de un extremo del Aron Abrit hacia la pared y salía 10 amot, salía 10 codos exactos. No salía 10, no salía en este caso, no salía 18.5, no salía 7.5 de cada uno, o sea, no salía 7 codos y medio de cada extremo, o sea, no salían espacios de 7.5 codos, sino nada más de 10 codos y 10 codos, como si el Aron Abrit no existiera, como si no existiera. Entonces, de la misma forma también es la Jochma, de la misma forma es la sabiduría, es la fuerza de algo que es una realidad amorfa, pero que existe y no existe a la vez. Es una inexistencia, pero a la vez existe, pero a la vez está. Así alude el bitul absoluto dentro de la luz infinita de Hashem. Y tal y como mencionamos, el Aron Abrit, en este caso el arca del pacto, prácticamente era una revelación de la luz infinita de Dios en este mundo, que está dentro del mundo, pero a la vez como si no estuviese. Entonces, esa es la esencia de lo que es la Jochma, de lo que es la sabiduría, de lo que es la sabiduría divina. Y la Jochma provoca bitul también en los atributos emocionales.
Esto lo vamos a ver un poco más detalladamente un poco más adelante, pero primeramente tenemos que ver qué significa entonces Jochma. Jochma significa el hecho de que hay una cierta esencia superior que se revela dentro de la persona y que empieza a revelarse dentro de la Machshavá, que empieza a revelarse dentro del pensamiento de la persona y le da la fuerza para pensar y le da la fuerza para poder tener ciertas ideas, para poder tener una idea que es como una persona que se le prende el foco, como decimos en Latinoamérica, o sea, una persona que se le prende el foco y pues tiene una idea, o sea, se le ocurre una idea y esa idea en ese caso pues es una idea general, que es, o sea, vaya, tengo una idea de poder construir algo, pero tengo la idea nada más general, o sea, tendría que pensar tal y como, tendría que pensar tal, hacerla tal, en tal y tal y tal forma, eso ya es Binah, eso ya es el entendimiento, o sea, desplegar la primera idea que se me ocurrió en partes y en detalles, eso ya es Binah, eso ya es la emanación del entendimiento en partes, el entendimiento, el entender cada uno de los detalles del plan que se le ocurrió a la persona, pero el plan en sí, la esencia de la idea en sí, eso es Jochma, eso es lo que es la sabiduría. Ahora, también la Jochma, también, esta también tiene la capacidad y tiene la fuerza de también influir también en lo que son las Dargot, en lo que son las categorías inferiores a ella también. Tal y como dijimos, la Jochma, lo que es la idea esencial, la idea primigenia también influencia a lo que es a lo que es la fuerza del entendimiento en detalles para que esos detalles se puedan revelar. O sea, porque sin eso entonces los detalles no tendrían conexión uno con el otro. O sea, es como por decir, por ejemplo, es como por decir está una columna de un periódico y está la noticia en forma detallada, o sea, pero para entender la noticia tenemos primeramente que tenemos que ver el encabezado de la noticia, o sea, el encabezado de la noticia da la noticia en general, da la noticia en esencia. Pero para poder entender la noticia tenemos que empezar a leer también lo que es el artículo prácticamente para entender qué es lo que pasó en verdad, o sea, a fondo de detalles. O sea, está también después de Binah y después de Jochma, después de lo que es la sabiduría y el entendimiento, está también lo que es el conocimiento aplicado, está lo que es cómo este conocimiento de Jochma y Binah, cómo se puede aplicar al mundo y cómo se puede llevar a lo emocional, cómo se puede llevar a los atributos emocionales. O sea, eso es lo que estamos viendo aquí con el Rebbe Rashab. Esto en los planos espirituales se expresa como el nombre divino Ma del plano de Tikkun, como se explica en otra parte. Ahora, ¿qué significa lo que dijo aquí el Rebbe Rashab? ¿Qué significa lo que dijo aquí el quinto Rebbe de Chabad, Rabbeinu Shalom Dover? O sea, el hecho de que existe Jochma, el hecho de que existe la esencia de la idea divina que se revela dentro de la persona, esta tiene como objetivo el revelarse de forma a fondo de detalles y a fondo y a fondo también de las emociones también, o sea, y con ello provocar de que haya un orden dentro y haya un equilibrio y también a complementación dentro de las cualidades sobre las cuales Dios crea el mundo, o sea, que esas cualidades puedan complementarse una con la otra, que esas cualidades puedan trabajar en equipo, o sea, ese es el objetivo de la Jochma, ese es el objetivo de la sabiduría divina, por el cual la sabiduría representa Bitul, representa también la autoanulación a una entidad superior. O sea, es la razón por la cual, es la razón por la cual Jochma es Koachma, es la fuerza de Ma, es la fuerza del qué, es la fuerza de una fuerza, da a ver la esencia, da a ver el hecho de que existe una fuerza amorfa que está por encima de ella y que ésta quiere revelarse de una cierta forma a través de toda la encadenación de mundos, a través de los detalles y a través de las emociones y a través de la práctica, etcétera, etcétera. O sea,
En consecuencia, sigue diciendo el Rebbe Rashab, Jochma es el máximo estado de síntesis. Ciertamente, Jochma significa ¿qué? Significa síntesis. Lo que es la sabiduría divina es la síntesis de una sola idea en esencia. O sea, es lo que es Jochma, es lo que es la sabiduría divina. Como se explica en otra parte en relación con una enseñanza del Zohar para Shat Kedoshim, sobre el versículo, ustedes son mis testigos, Atemedai. O sea, ahí explica, de hecho, en esa otra parte de Hasidut, en este caso explica acerca de que qué significa de que cada uno del pueblo de Israel, son llamados Atemedai Neum Hashem. Ustedes son mis testigos, dice Hashem. ¿Qué significa el ser testigo de Hashem? Significa ser, al igual como un testigo en un juicio, atestigua acerca de lo que fue el crimen, de lo que fue la escena del crimen. Un testigo fue el que vio la escena del crimen, al grado de que la halajá menciona Ened Nasadayan. Un testigo no puede ser juez y testigo a la vez. O sea, el juez no puede ser testigo. ¿Por qué? Porque el testigo vio con sus propios ojos lo que pasó, vio el asesinato, vio el robo, vio el crimen que se cometió. O sea, entonces el testigo en este caso es una revelación, es solamente una extensión, y es una persona que vio con sus propios ojos una serie de acontecimios que llegaron a desenlazar en algo negativo, o sea, en un crimen o en algo así, o en un daño. Es la razón por la cual también el hecho de que existe, el hecho de que el pueblo de Israel somos testigos de Kadosh Baruj Hu, es el hecho de que dentro de que cada judío está revelada la Jochma Sheba Nefesh. Dentro de cada judío, cada uno de nosotros tiene la esencia de Jochma, tiene la esencia de la sabiduría divina. Dentro de nosotros vive también la sabiduría divina, vive esta fuerza de síntesis, esta fuerza de bitul, esta fuerza de autoanulación a un ente superior. O sea, y por medio de ello es que somos testigos de Hashem, somos testigos de que Hashem está dentro del mundo. O sea, al igual como una persona atestigua de que existe, de que tal y tal cosa llegó a suceder. O sea, un testigo en un juicio llega a atestiguar eso. O sea, entonces dice, allí se declara que la generación de letras en entidades diferentes es específicamente función de las midot. O sea, en ese drush también, en ese discurso de Hasidut, está menciona lo que menciona también el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov menciona de que a cada instante, a cada segundo, son creadas, por medio de las 22 letras del alfabeto hebreo, son creadas cada una de las cosas que existen en este mundo. O sea, el nombre de cada una de las cosas en hebreo es la que le da vida a cada una de las cosas que hay en este mundo, como por ejemplo la palabra mesa, shulchan, o sea, la letra shin, la lamed, la het y la nun, son 4 letras que le dan vida a la mesa. O sea, son 4 canales divinos por los cuales se revela la sabiduría divina, pero son solamente canales, son solamente conductos. Estos 22 letras del alfabeto hebreo, tal y como están en los mundos superiores, son solamente conductos de la sabiduría divina para revelar lo que es la esencia de Dios dentro de este mundo, para revelar la luz divina y que esta luz divina pueda darle vida a una mesa, pueda darle vida a una piedra, pueda darle vida a cada cosa que hay en este mundo. O sea, esa es la esencia de las 22 letras del alfabeto hebreo. Son solamente canales, pero existe algo más allá de los canales divinos, que es la esencia de todo, que es la esencia de la cual viene la vida. La esencia de la vida que viene que esta es Jochma, esta es la sabiduría divina. La sabiduría divina es la esencia de la vida, es la fuente de la vida. O sea, entonces, vamos a verlo aquí adentro de lo que dice el Mahamar, de lo que dice el discurso, pero desde la perspectiva de Jochma no existe división alguna entre las letras diferentes. ¿Por qué? Porque, tal y como dijimos, la Jochma es la fuente de la cual proviene la influencia para todos los canales. Vaya, es como por decir de que está el principio, es como decir el principio de un río, por ejemplo. O sea,
En la naciente, la Jochma es la naciente del río, mientras que el río en sí mismo, el canal, el cauce del río y la ribera del río en sí mismo, son las letras del alfabeto hebreo, son los canales divinos de conexión con el mundo, o sea, ese es el cauce del río. Pero está antes del cauce del río, está la naciente del río, que esa naciente es la Jochma. O sea, sigue diciendo aquí. O sea, esto así porque Jochma es la cualidad de Ma, el bitul absoluto, y por lo tanto refleja el máximo grado de unidad e integración. O sea, tal y como dijimos, es la fuente de es la fuente de la vida. O sea, y esa fuente de la vida está totalmente anulada a la esencia de Hashem, está totalmente anulada a la fuerza infinita de Dios. Es la razón por la cual Jochma da a ver Koachma, da a ver la fuerza del Ma, la fuerza del qué, la fuerza de la esencia divina que se revela como qué, como algo, como una esencia amorfa, como una esencia, mamash, o sea, esencia por esencia, o sea, esencia por excelencia, como diríamos. Esta declaración no contradice el concepto que ya hemos enunciado en otra parte, que el comienzo de la división se produce en el plano del intelecto. Hay otra parte en la cual, entonces aquí el Rebbe Rashab prácticamente como que quiere, el Rebbe Rashab prácticamente entra en como especie así como que o sea, al igual como existe la Gemara, en este caso, de hecho el hidush de lo que es la Torata Hasidut Chabad es el hecho de que también de que hay que estudiar la Hasidut, la parte mística de la Torah, hay que estudiarla como si fuera Gemara, hay que estudiarla como la parte revelada de la Torah, o sea, existe Mahlok, así como en la Gemara existe Mahloket entre Bet Hillel y Bet Shammai, entre Abaye y Rabba, existe Mahloket entre Rabbi Shmuel, etcétera, etcétera. O sea, también existe, también tenemos que empezar a ver cómo es que la Hasidut, tenemos que empezar a estudiar la Hasidut, la parte mística de la Torah, tal y como si estuviésemos estudiando Gemara. Entonces, está una parte de la Hasidut que menciona que la esencia de la Jochma, que la esencia de la sabiduría divina está por encima de cualquier canal de conexión hacia los mundos limitados. Vaya. Están los canales de conexión a los mundos limitados, que son las letras del alfabeto hebreo. Pero por encima de ellas está la Jochma. Y está otra parte de Hasidut, que dice no. O sea, la Jochma es el principio de la división, es el principio de la Ithalkut, es el principio de la división en partes, es el principio de la revelación de la limitación de las criaturas limitadas limitadas a revelarse a partir de Jochma, a partir de la sabiduría divina. El hecho de que existen Zulatim, el hecho de que existen realidades aparte de Dios, que son limitadas, empieza dentro de la sefirá de Jochma. Entonces aparentemente existe una contradicción, o está por encima, o la Jochma está totalmente anulada a la luz infinita de Hashem, y está por encima de cualquier división, o la Jochma aparentemente es parte de la división y es el principio de la división. Entonces lo kashia, no, en verdad no hay contradicción, o sea, en verdad aquí no hay contradicción. Vamos a ver lo que dice el Rebbe Rashab, cómo es que aquí concilia el hecho de que no hay contradicción. Obsérvese lo dicho en Torah Or. O sea, cómo podemos conciliar esta aparente contradicción en la esencia de Jochma, en la esencia de la sabiduría divina. Esto lo concilia el primer Rebbe de Chabad. Está escrito en el libro Torah Or del primer Rebbe de Chabad, el autor del Tania, el Rav Shneur Zalman de Liadi. Menciona acerca del discurso, acerca del pasuk Bekibel Yehudim, acerca del pasuk que mencionamos en la Megilat Esther. Está escrito en la Megilat Esther, Bekibel Yehudim et asher ejelu lasot. Y los Yehudim recibieron lo que empezaron a hacer. Entonces menciona la Hasidut de que el hecho de que empezaron en Purim, el pueblo de Israel, después de haber hecho Mesiut Nefesh durante todo un año, a la luz de la Geserá de Amán, a la luz del decreto de Amán, de exterminar a todo el pueblo judío que estaba dentro del imperio persa, a raíz de eso hubo Mesiut Nefesh, Lemala Mitan Bedat, hubo
el pueblo de Israel se elevó y pues se elevó y tuvo que hacer, tuvo que entregarse totalmente a Kadosh Baruj Hu y a las mitzvot más allá de la razón. O sea, para que, y al grado de que no hubo machshevet hutz, al grado de que no pensaron en asimilarse a otra cultura, no pensaron en abandonar el judaísmo. O sea, eso es lo que está escrito en cuanto a lo que fue la Gesera de Purim. O sea, y esa es la razón por la cual en Purim mismo, cuando se salvó el pueblo de Israel, el pueblo de Israel recibió con voluntad lo que había recibido ya en Matan Torah. O sea, en Matan Torah dicen nuestros sabios Kafale, Marque Gigit. Nuestros sabios mencionan de que en la entrega de la Torah, Akadosh Baruj Hu tuvo que arrancar tuvo que arrancar el monte Sinaí, ponerlo encima del pueblo judío para con ello presionar al pueblo judío y decirle de que si ustedes reciben la Torah, entonces está bien, si no, entonces ustedes van a morir aquí. Aquí va a ser la tumba de ustedes. O sea, hay muchas explicaciones del por qué Dios hizo eso, por qué Dios presionó al pueblo de Israel para que sí o sí recibiese la Torah en Matan Torah, pero eso lo vamos a ver seguramente en algún otro mamar, eso lo vamos a ver en el transcurso de algún otro discurso hasídico acerca de lo que es la esencia de Shavuot. O sea, pero lo que nos importa es el hecho de que el pueblo de Israel, por voluntad propia y por fuerza propia, y con la fuerza del pueblo, y con la fuerza de los Yehudim, con la fuerza del Mesiut Nefesh, eso llevó al pueblo de Israel a recibir la Torah nuevamente en Purim, y de una forma en la cual lo recibieron total y completamente. O sea, ahora, esto menciona... todo esto tiene que ver, en este caso, todo esto tiene también el hecho de que la Gesera de Purim, el hecho de que el decreto de Purim llevó al pueblo judío a recibir total y completamente y voluntariamente la Torá, esto también reveló el hecho de que el pueblo de Israel son en verdad, tal y como se dijo en Matan Torah, tal y como dice Matan Torah, Vaihan, Sham Israel, Negedar, o sea, ¿qué es lo que está escrito en Matan Torah? De que el pueblo de Israel llegaron al pie, a las faldas del monte Sinai, llegaron con un solo corazón, llegaron todos juntos como un único hombre, llegaron todos juntos que Ishehad Belebehad, llegaron todos como un solo hombre con una sola intención. De aquí podemos ver la esencia de Jochma, de aquí podemos ver la esencia, el hecho de que el pueblo judío, tanto en Matan Torah como después de la salvación de Purim, el hecho de que todos juntos estuvieron todos estuvieron concentrados bajo una sola intención de revelar el nombre de Dios, de hacer Mesiut Nef y tal y como fue en Purim. El hecho de que todos los judíos en el tiempo de Purim se concentraron en hacer Mesiut Nefesh, se concentraron en entregarse totalmente a la Torah y las mitzvot, eso es la revelación de Jochma, eso es la revelación de la sabiduría divina. El hecho de que existen muchas personas y cada cabeza es un mundo, pero aún así todos están encaminados hacia un solo objetivo. O sea, aun cuando existe diversidad de ideas y diversidad de perspectivas, aún así el hecho de que todas están encaminadas a un solo objetivo como se ve en Purim, fue el hecho de hacer Mesiut Nefesh para conservar el judaísmo. O sea, eso es la revelación de Jochma, eso es la revelación de la sabiduría. Ahí se explica que su unidad resultó específicamente del atributo de la voluntad simple que trasciende la razón. O sea, es lo que se reveló en Purim, es precisamente lo que se reveló en el tiempo del decreto de Amán, y lo que también se reveló cuando recibieron total y completamente y voluntariamente a la Torah en Purim. O sea, se reveló la voluntad, la voluntad per se, la fuerza de la voluntad de la persona se reveló más allá de la razón. O sea, existe dentro de la persona lo que es el Koach Ratzon, existe lo que es la fuerza de voluntad. O sea, y esa fuerza de voluntad menciona la parte mística de la Torah, de que esta fuerza de voluntad es una fuerza envolvente que envuelve a todas las fuerzas de la persona, y esta provoca de que la persona pueda mover todo su ser hacia un solo objetivo. O sea,
Ese esta fuerza, este Koach Ratzon, esta fuerza de voluntad es la revelación de la Jochma, es la revelación de la sabiduría tal y como está en el alma. Y es que esta está conectada también con la Jochma Sheba Nefesh, que está conectada con la sabiduría tal y como está en la Nefesh Elokit, tal y como está en el alma divina, que esta está conectada también con la esencia de la sabiduría divina también. Entonces, esa es la esencia de lo que es la Jochma en general, o sea, que trasciende la razón, o sea, es la voluntad simple, la voluntad per se, es el Koach Ratzon, es la fuerza de voluntad en sí misma, que esta va más allá de la razón. En el plano del intelecto hay divisiones, o sea una persona que podemos, y aquí prácticamente el Rebbe Rashab va a hacer un poco de contraste, vaya. Está lo que es el Koach Ratzon, está lo que es la voluntad de la persona. La fuerza de voluntad de la persona es una fuerza total y completamente, es una fuerza simple que abarca a toda la persona, pero lo que es el intelecto, ya prácticamente, o sea, el intelecto solamente raciocinia cosas que son limitadas, cosas que son aparentemente limitadas de con características y con detalles, aparentemente. Entonces, ¿dónde entra la Jochma aquí? Entonces la respuesta es de que sí, la Jochma está ahí. O sea, la Jochma está ahí, pero es la esencia de todos esos pratim. Es la esencia de todos esos detalles que el raciocinio empieza a percibir. O sea, todos los detalles que el raciocinio empieza a percibir, la esencia de todo eso es la Jochma. La esencia de todos esos detalles y el hecho y tal y como están conectados con la sabiduría divina, esa es la Jochma, eso es lo que es la sabiduría en general. Vamos a verlo aquí dentro. Dice, como comenta el Talmud, las opiniones de todas las personas no son idénticas. O sea, en Deote en Shabbat. O sea, tal y como mencionamos, o sea, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene su propia forma de ver las cosas, cada persona tiene su propia perspectiva de la vida, cada uno raciocinia las cosas de forma diferente. Entonces, aparentemente, ¿de dónde entra la Jochma? Entonces explica aquí el Rebbe Rashab, cada uno es diferente a todas las demás en razón a la captación de sus facultades intelectuales de sabiduría, entendimiento y comprensión. O sea, cada persona utiliza de forma diferente y por decirlo así, empieza a moler y a machacar la fuerza de la Jochma, la machaca de forma diferente, o sea, a través del entendimiento y a través de la comprensión, y a través de lo que es la fuerza de ver las ideas, a través de la fuerza de cómo racionalizar las ideas y llevarlas a cabo, cómo empezar a ver los detalles y cómo empezarlos a llevar a cabo. Cada persona tiene su forma de ser, cada persona tiene su forma de hacer este proceso, pero la esencia de la idea es siempre la misma, o sea, además la naturaleza y el intelecto es definir y limitar cada cosa, y es de este modo que puede captar un concepto intelectual, o sea, tal y como mencionamos. Esto es así porque solo puede captarse una cosa cuando hay 6 lados. Aquí va a empezar a profundizar. ¿Por qué cada persona por qué cada persona racionaliza y divide las cosas y las profundiza de forma diferente? ¿Por qué las lleva a este mundo de forma diferente? ¿Por qué? Porque dentro de la materia, existen 6 lados diferentes. Es como un cubo. O sea, la materia es como un cubo que tiene 4 lados. Tiene el lado de la izquierda, de la derecha, el frente, atrás, arriba y abajo. O sea, y de hecho cada cosa material también tiene estos 6 lados de la materia. O sea, tiene su lado derecho, cada cosa de la materia tiene su lado derecho, su lado izquierdo, su frente, su detrás, su parte de enfrente, su parte de atrás, su parte de arriba y su parte de abajo. O sea, esa es la razón por la cual cada persona puede captar las cosas diferente.
una persona capta de la forma de la derecha y otra persona capta de la forma en la cual se ve con la izquierda y otra persona lo capta todo de arriba y otra persona lo capta todo de abajo y así. O sea, pero la esencia que mueve a estos 6 lados de la materia es la esencia de Jochma, es la esencia de la sabiduría. O sea, es el Shabbat, por decirlo así. Existen 6 días de la semana que son equivalentes a los 6 lados de la materia, o sea, a los 6 lados del cubo, pero aparte de los 6 lados del cubo está el punto central que domina a los 6 lados del cubo. O sea, ese punto central es el punto de Shabbat, es lo que es la esencia del séptimo día, es la séptima esencia, es el Shabbat, por decirlo así. O sea, es el Shabbat de todos, prácticamente. O sea, el Shabbat de lo que es el mundo. O sea, esa es la esencia de lo que es la sabiduría. O sea, hay 6 puntos espaciados de referencia a los cuales se aferra la materia. Así, todo concepto captado por el intelecto lo es porque éste lo ha circunscripto. O sea, tal y como menciona tal y como menciona el Alter Rebbe, y tal y como menciona el primer Rebbe de Chabad, dentro de lo que es dentro del capítulo Hei, dentro del capítulo 5 del Tania, menciona de que el Koach HaMachshavá, de que la fuerza del pensamiento solamente puede racionalizar una cosa solamente cuando la ha captado por todos los lados, solamente cuando la ha captado desde todos los ángulos posibles. O sea, es como, por ejemplo, cuando una persona ve un cuadro, entonces tiene que captar todos los detalles del cuadro a fondo de detalles. Los detalles de arriba y los detalles de abajo y los detalles de la izquierda y la derecha y los detalles por aquí y por allá. O sea, los colores. O sea, solamente de esa forma es que puede captar, el cuadro en todo su esplendor. Solamente viéndolo por todos los ángulos posibles. Solamente viendo la belleza que tiene por todos los lados que tiene. O sea, de la misma forma actúa la sabiduría, pero eso es una sabiduría tal y como empieza, tal y como mencionamos. Existe la sabiduría, existe la dargá de sabiduría, existe la categoría de sabiduría tal y como es la esencia de toda la idea. O sea, y existe la sabiduría tal y como es existe la sabiduría como es la fuerza de capacidad para poder racionalizar y ver las cosas desde todos los ángulos posibles. O sea, existen dos categorías, dos características de sabiduría. Existen dos categorías de sabiduría. O sea, la primera es el hecho de que puedo captar la esencia de todo. O sea, y la segunda categoría de sabiduría es el captarlo por todos los ángulos. El captar y racionalizar por todos los ángulos. O sea, eso es lo que es, eso de hecho lo vamos a ver más adelante en otro capítulo. Estas dos categorías de sabiduría las vamos a ver con un poco más de amplitud. La vamos a ver en uno de los capítulos que se va a ver más a continuación dentro del discurso de Halso. Un capítulo muy interesante en el cual se explica la sabiduría tal y como es per se y la sabiduría tal y como esta baja hacia el entendimiento. La sabiduría tal y como está conectada con el entendimiento. O sea, ese es uno de los capítulos que vamos a ver más adelante. O sea, pero regresando a lo que es el capítulo 5, o sea, está lo que es la sabiduría. Sigue diciendo aquí. Además, toda la función del intelecto es precisamente la de desmenuzar y reducir cualquier concepto determinado a una multiplicidad de detallados componentes. En consecuencia, parecería que el intelecto se caracterizaría por la división y no por la integración, que es bitul, que significa, que tal y como dijimos, bitul es la síntesis, es la fuerza de la jochma, es la fuerza de la sabiduría, tal y como sintetiza una cosa en un solo objetivo, y ese objetivo es el apegarse a una esencia mayor, es el apegarse a una entidad superior. O sea, eso es lo que es la esencia de bitul, es lo que es el significado de bitul. O sea, pero eso lo vamos a ver un poco, eso lo vamos a ver Besat Hashem Besat Hashem la próxima semana. Vamos a ver más a fondo lo que es la esencia de bitul. O sea, aquí vamos a detenerlo, aquí vamos a parar por el momento y pues
deseándole a todos ustedes que pues tengamos Bitul, que tengamos la esencia de Bitul, pero este Bitul tal y como lo podamos llevar también a los detalles también. O sea, es la razón por la cual en esta próxima perashá, la perashá de Pekudei, en esta próxima perashá que vamos a leer este próximo Shabbat, menciona cada uno de los detalles del Mishkan está mencionado dentro de la parashá de Pekudei. Vaya hace esta menorá, y hizo la menorá de tal y tal y tal forma, kasher tziva Hashem et Moshe, o sea, tal y como Dios ordenó a Moshe. O sea, ciertamente cada uno de los detalles del Mishkan tiene su propia importancia, pero aún así todos tienen que estar conectados a un solo objetivo, que es tal y como lo ordena Hashem a Moshe. O sea, es el objetivo de revelar la ordenanza de Hashem. O sea, revelar el Tzibui Hashem, revelar a Hashem dentro del mundo. O sea, ese es el objetivo. Y de hecho este aspecto de Parashat Pekudei también nos aclara este aspecto de la Jochma, que existe la Jochma tal y como se revela dentro de los detalles. O sea, existe la sabiduría, o sea, las machshavot, o sea, Betzalel, cuando empezó a hacer el Mishkan, tenía él empezó a ver la esencia de cada una, la idea general de cada uno de los utensilios del Mishkan, cómo tenían que ser, pero también tenía en cuenta de que cada uno de los detalles tiene que estar autoanulado hacia el objetivo final, que es Kasher Tziva Hashem et Moshe, que es el revelar la esencia divina dentro de este mundo. O sea, esto es precisamente lo que es la esencia de Bitul, la esencia de lo que es la autoanulación hacia la autoanulación hacia una entidad superior, lo que es el Bitul. O sea, y tal y como se revela dentro de este mundo por medio de Jochma, por medio de la sabiduría divina. Hasta aquí en esta primera parte, hasta aquí esta primera parte de lo que es el capítulo 5. No se pierdan la próxima semana la segunda parte, que también va a estar muy interesante, en el cual vamos a ver acerca de lo que es la Jochma, tal y como se revela dentro de los Pratim. Vamos a ver en la segunda parte del capítulo 5 cómo es que la Jochma se revela dentro de los detalles, cómo se revela dentro del mundo. O sea, es lo que vamos a ver Besat Hashem la próxima semana. Y pues deseándoles a todos Shavua Tov. Y pues que tengamos siempre este bitul, esta autoanulación y esencia del Mishkan, de autoanularnos Kasher Tziva Hashem et Moshe, tal y como Dios ordenó a Moshe.